estamos en el final de una trágica historia de violencia en muchos países de América Latina. Con la paz en Colombia probablemente va a llegar el fin a todos los movimientos que en muchos momentos del siglo XX han tenido lugar en América Latina. Con la paz en Colombia pienso que se asienta la democracia definitivamente en toda América Latina y empiezan a producirse unos cambios geopolíticos de enorme dimensión en ese continente. Y Europa no podía estar lejos de esos acontecimientos. Muy querido para nosotros, porque probablemente lo que está ocurriendo allí representa el inicio de un tiempo nuevo definitivamente para Colombia, y es por eso por lo que quiero recordar que el Parlamento Europeo solo la semana pasada aprobó una resolución de apoyo al proceso de paz de un contenido que en mi opinión es muy significativo por lo que significa en sus decisiones del Parlamento Europeo y por la unanimidad. No es frecuente en el Parlamento Europeo resoluciones unánimes, y lo cierto es que lo encontramos, que la conseguimos, y afortunadamente Colombia expresó el Parlamento Europeo expresó la semana pasada una resolución unánime. Por eso mi felicitación, Elmar, y por eso también nuestro agradecimiento por poder estar aquí y poder hablar con los protagonistas directos de este valiente proceso de paz históricamente tan importante para todos nosotros. Gracias. Agradezco mucho esta invitación y, como dijo el delegado de España, agradezco mucho también la resolución de apoyo tan importante al proceso de paz que pasó recientemente el Parlamento Europeo. Yo quisiera ilustrar el estado del proceso de paz con dos hechos recientes. El primero, la resolución del Consejo de Seguridad por las Naciones Unidas que crea una misión especial de verificación para Colombia, resolución que fue aprobada hace tan solo 4 días, el lunes de esta semana, de una manera absolutamente inusual. Fue aprobada por unanimidad, fue copatrocinada por todos los países del Consejo, algo que al parecer solamente ha ocurrido 14 veces en la historia del Consejo. Fue además una resolución que fue aprobada respondiendo a un pedido tanto del gobierno como de las FARC y que se hizo de manera muy rápida en tan solo 6 días. Lo que yo creo que ilustra tanto la madurez que ha alcanzado el proceso como también la necesidad de tener en este mundo tan convulsionado una noticia tan buena como sería el fin de una guerra de 50 años. En primer lugar, nosotros estamos muy esperanzados por este proceso, sobre todo viendo sus acuerdos: tierra, participación política, drogas ilegales, víctimas, con esa jurisdicción especial para la paz. Entendemos que ese es el verdadero camino para la no repetición. Pero hay algo que nos preocupa y me gustaría que usted comentara algo sobre ello. Es lo que se denomina paz crimes. Para mí es una dislocación de fuerzas más de lo que son los paramilitares. Estamos teniendo noticias de jefes paramilitares saliendo de prisión y con recuperación o usurpación de tierras con asesinatos de sindicalistas, además, por desgracia, vinculados a determinadas empresas extractivas. Y un dato terrible: en 2015, según la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en este año se superó el promedio de homicidios de defensores de derechos humanos que se venían registrando en los últimos 20 años. O sea, 2015 tuvo un repunte. ¿Qué se va a hacer o qué se tiene pensado para acabar con estas bandas criminales que nos da que pensar que si no se desmontan podría pasar lo mismo que pasó con el genocidio de la Unión Patriótica? Muchas gracias. De países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, adelantará labores de monitoreo y veeduría al esperado cese al fuego bilateral y definitivo, y verificará el proceso de dejación de armas cuando éste se acuerde.
El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición reúne y relaciona todos los elementos que el derecho internacional señala como derechos inalienables de las víctimas al tiempo que combate la impunidad. El sistema está conformado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz y acuerdos sobre reparación integral y garantías de no repetición. Al respecto, sin duda, el que más expectativas ha generado ha sido el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, ya que se trata de la creación de una jurisdicción que deberá conocer de las responsabilidades derivadas del largo y cruento conflicto armado, contribuir a consolidar y hacer irreversible la paz, entendida esta como el derecho síntesis de todos los derechos fundamentales de las personas, porque sin una paz consolidada no es posible el pleno e íntegro disfrute de los derechos humanos. La Jurisdicción Especial sitúa el derecho a la verdad en el vértice superior de todo el sistema diseñado. La Jurisdicción Especial crea un modelo para impartir justicia excepcional y alternativa, pues el objetivo máximo es conocer la verdad sobre lo ocurrido para que nunca más vuelva a repetirse el horror. El reconocimiento de la responsabilidad implica una reconciliación de las víctimas. Decía que, priorizando las acciones de tipo restaurativo que implican una carga de trabajo personal por parte de los sancionados para garantizar reparación económica y social a los colectivos victimizados, será un importante paso para acabar con la tendencia de incumplimiento de los contenidos de los acuerdos de paz. La jurisdicción contempla sanciones restaurativas y sanciones retributivas de prisión hasta de 20 años para aquellos que, no reconociendo verdad, son vencidos en un juicio con las debidas garantías de defensa. Por primera vez, en un acuerdo de paz en nuestro país, se exigen responsabilidades a no combatientes, a los civiles, políticos, empresarios, latifundistas u otros que han intervenido activamente en el conflicto, aunque no hayan portado armas o uniformes. Las FAREP expresan satisfacción por haber impulsado un sistema integral de justicia que aspira a acabar definitivamente con la impunidad en Colombia y que está en posiciones de exigir responsabilidades a aquellos que, habiendo hecho la guerra, de la guerra una inmensa fuente de negocio y enriquecimiento, nunca han asumido responsabilidad alguna, ni política ni jurídica, por tales actuaciones. Es necesario que las causas que dieron origen al conflicto nunca más se repitan, para que el acuerdo de paz que alcancemos no sea un simple paréntesis en nuestra dramática historia, sino el inicio de un periodo duradero de reconciliación y prosperidad. Hechos como los ocurridos tras el fallido proceso de paz adelantado entre la FAREP y el gobierno en los años 80, que dieron lugar al exterminio
de más de 5.000 integrantes de la Unión Patriótica son inaceptables. Para tales propósitos, es imprescindible reformar la doctrina de seguridad del Estado, asumiendo nuevos paradigmas de seguridad humana que pongan fin a la concepción del enemigo interno y a su terrible instrumento paramilitar. La Unión Europea ha anunciado la creación de un fondo fiduciario para contribuir a la paz de Colombia. Saludamos y agradecemos esta solidaria decisión. La paz en Colombia espera mucho de la Unión Europea. A nuestro juicio, lo más justo y consecuente con la búsqueda de la paz es borrar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas con la misma celeridad con la que fuimos incluidos, lo cual quitaría del camino un serio obstáculo para la normalización de la vida política colombiana y garantizaría el proceso de reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes rebeldes. Vamos por la paz. Con el fuerte apoyo internacional al proceso, no dudamos que alcanzaremos la paz como propósito humano superior. La paz con todos y para todos los colombianos y colombianas. El 2016 tendrá que ser el año de la paz en Colombia. Muchas gracias. Porque Colombia haya avanzado por fin hacia la paz, y lo que deseamos es que concluya en condiciones. A mí me interesaría preguntarle, porque esto es algo de lo que no se habla con frecuencia, pero que hemos visto en todos los procesos, ¿cuáles han sido los mayores problemas y dificultades a los que se han enfrentado ustedes para poder sentarse en la mesa de negociación? Y una vez de llegar a un acuerdo, que esperemos que así sea, al menos en los próximos meses, ¿qué problemas cree usted que pueden tener dentro de la organización? Porque observando otros procesos sabemos que, siendo difícil llegar a un acuerdo sobre la paz, es mucho más difícil para organizaciones como la suya tener una línea, llevar a todo el mundo por los mismos parámetros y, sobre todo, en lo que se refiere a la participación política. ¿De qué manera van ustedes a participar? ¿Están pensando en constituir un partido político? ¿Cree usted que habrá una sola línea de actuación política cuando se consigan esos procesos? Y por último, ¿qué papel cree usted que van a tener o qué papel deberían tener ustedes en la reconciliación y en el reconocimiento de tanto dolor de las víctimas, de todas las víctimas? Gracias. Señora Márquez, quiero hacerle tres preguntas. Una es, hablamos también con el señor Jaramillo, pero usted mencionó también los asesinatos que hubo en la época de la Unidad Popular, y ahora la pregunta también es, usted habló de la necesidad de la demilitarización de los paramilitares. ¿Usted realmente tiene la confianza que no volverá a ocurrir lo que pasó hace 20, 30 años? ¿Y qué apoyo pueden tener de aquí para que esto no pase? Una segunda pregunta, sé que en las filas de las FARC también ha habido y hay bastante cantidad de mujeres. También en su delegación para las negociaciones incluyen muchas mujeres, porque creo que sin la participación de las mujeres de todas las partes, sea de las FARC, sea del gobierno, sea de la sociedad civil, una paz sostenible no va a poder haber. Y el último, hay 6 millones de personas desplazadas en Colombia por el conflicto. ¿Qué importancia dan ustedes a que esta gente pueda volver y realmente recobrar sus tierras? Gracias. Márquez. En cuanto al caso de la Unión Patriótica, se nos pregunta
para tratar de abordar esta problemática y sobre todo pidiéndole al gobierno colombiano tomar medidas drásticas para poner fin a este fenómeno. Nosotros somos claros que con guerra sucia será imposible el afianzamiento de la paz en Colombia. ¿Cómo se va a garantizar el respeto a los derechos de las víctimas? Afortunadamente, esto está contenido en la Jurisdicción Especial para la Paz, que hemos convenido recientemente las partes en la mesa de conversaciones de La Habana. Allí se habla de la necesaria reparación a las víctimas. Las partes contendientes aspiramos a trabajar en las zonas de desarrollo y convivencia, hombro a hombro, combatientes de las Fuerzas Armadas, excombatientes guerrilleros y la comunidad, para sacar adelante proyectos económicos conjuntamente. Todos los intervinientes en el conflicto interno colombiano, los empresarios, los militares, los guerrilleros, los dirigentes políticos determinantes de acciones que causaron daño a la población. Creemos nosotros que podemos encontrarnos en estos territorios de paz para trabajar en favor de las comunidades. La señora Bilbao pregunta sobre los problemas y dificultades que encontramos para iniciar estas conversaciones. Creo que el problema mayor fue la falta de confianza. Afortunadamente hemos avanzado en generar hechos que generen confianza a las partes. Pienso que uno de estos, y muy sobresaliente, es la decisión del gobierno de enviar a La Habana a intercambiar con los comandantes guerrilleros a generales del servicio activo, generales del ejército, de la Fuerza Aérea, generales de la policía y almirantes de la Armada. Pues hemos podido en este intercambio conocernos mejor y pensamos que las dos fuerzas contendientes tenemos mucho que aportar para la paz de Colombia. Hemos avanzado entonces en la generación de confianza y creo que esto tiene una incidencia muy grande en el proceso de paz, en la finalización, en la firma de un acuerdo de paz definitivo. Pues hay una pregunta que con relación a la sustitución de los cultivos de hoja de coca, que es un problema derivado de la problemática social y económica y que ha empujado en Colombia a muchos campesinos al cultivo de la hoja de coca. Ya hemos convenido con el gobierno planes de sustitución de cultivos de coca, en la que fundamentalmente se debe consultar a las comunidades campesinas. A estas comunidades, las comunidades campesinas van a pactar con el gobierno de Colombia, van a pactar los planes alternativos de desarrollo económico a fin de que de manera gradual se pueda presentar una dejación de estos cultivos por otro tipo de economía. De países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC,
adelantará labores de monitoreo y veeduría al esperado cese al fuego bilateral y definitivo, y verificará el proceso de dejación de armas cuando éste se acuerde. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición reúne y relaciona todos los elementos que el derecho internacional señala como derechos inalienables de las víctimas al tiempo que combate la impunidad. El sistema está conformado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz y acuerdos sobre reparación integral y garantías de no repetición. Al respecto, sin duda, el que más expectativas ha generado ha sido el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, ya que se trata de la creación de una jurisdicción que deberá conocer de las responsabilidades derivadas del largo y cruento conflicto armado, contribuir a consolidar y hacer irreversible la paz, entendida esta como el derecho síntesis de todos los derechos fundamentales de las personas, porque sin una paz consolidada no es posible el pleno e íntegro disfrute de los derechos humanos. La jurisdicción especial sitúa el derecho a la verdad en el vértice superior de todo el sistema diseñado. La jurisdicción especial crea un modelo para impartir justicia excepcional y alternativa, pues el objetivo máximo es conocer la verdad sobre lo ocurrido para que nunca más vuelva a repetirse el horror. El reconocimiento de la responsabilidad implica una reconciliación de las víctimas. Decía que, priorizando las acciones de tipo restaurativo que implican una carga de trabajo personal por parte de los sancionados para garantizar reparación económica y social a los colectivos victimizados, será un importante paso para acabar con la tendencia de incumplimiento de los contenidos de los acuerdos de paz. La jurisdicción contempla sanciones restaurativas y sanciones retributivas de prisión hasta de 20 años para aquellos que, no reconociendo verdad, son vencidos en un juicio con las debidas garantías de defensa. Por primera vez, en un acuerdo de paz en nuestro país, se exigen responsabilidades a no combatientes, a los civiles, políticos, empresarios, latifundistas u otros que han intervenido activamente en el conflicto, aunque no hayan portado armas o uniformes. Las FARC expresan satisfacción por haber impulsado un sistema integral de justicia que aspira a acabar definitivamente con la impunidad en Colombia y que está en condiciones de exigir responsabilidades a aquellos que, habiendo hecho la guerra, de la guerra una inmensa fuente de negocio y enriquecimiento, nunca han asumido responsabilidad alguna, ni política ni jurídica, por tales actuaciones. Es necesario que las causas que dieron origen al conflicto nunca más se repitan, para que el acuerdo de paz que alcancemos no sea un simple paréntesis en nuestra dramática historia, sino el inicio de un periodo
reconciliación y prosperidad. Hechos como los ocurridos tras el fallido proceso de paz adelantado entre las FARC y el gobierno en los años 80, que dieron lugar al exterminio de más de 5.000 integrantes de la Unión Patriótica, son inaceptables. Para tales propósitos, es imprescindible reformar la doctrina de seguridad del Estado, asumiendo nuevos paradigmas de seguridad humana que pongan fin a la concepción del enemigo interno y a su terrible instrumento paramilitar. La Unión Europea ha anunciado la creación de un fondo fiduciario para contribuir a la paz de Colombia. Saludamos y agradecemos esta solidaria decisión. La paz en Colombia espera mucho de la Unión Europea. A nuestro juicio, lo más justo y consecuente con la búsqueda de la paz es borrar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas con la misma celeridad con la que fuimos incluidos, lo cual quitaría del camino un serio obstáculo para la normalización de la vida política colombiana y garantizaría el proceso de reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes rebeldes. Vamos por la paz. Con el fuerte apoyo internacional al proceso, no dudamos que alcanzaremos la paz como propósito humano superior. La paz con todos y para todos los colombianos y colombianas. El 2016 tendrá que ser el año de la paz en Colombia. Muchas gracias. Porque Colombia haya avanzado por fin hacia la paz, y lo que deseamos es que concluya en condiciones. A mí me interesaría preguntarle, porque esto es algo de lo que no se habla con frecuencia, pero que hemos visto en todos los procesos, ¿cuáles han sido los mayores problemas y dificultades a los que se han enfrentado ustedes para poder sentarse en la mesa de negociación? Y una vez de llegar a un acuerdo, que esperemos que así sea, al menos en los próximos meses, ¿qué problemas cree usted que pueden tener dentro de la organización? Porque observando otros procesos sabemos que, siendo difícil llegar a un acuerdo sobre la paz, es mucho más difícil para organizaciones como la suya tener una línea, llevar a todo el mundo por los mismos parámetros y, sobre todo, en lo que se refiere a la participación política. ¿De qué manera van ustedes a participar? ¿Están pensando en constituir un partido político? ¿Cree usted que habrá una sola línea de actuación política cuando se consigan esos procesos? Y, por último, ¿qué papel cree usted que van a tener o qué papel deberían tener ustedes en la reconciliación y en el reconocimiento de tanto dolor de las víctimas, de todas las víctimas? Gracias. Señor Márquez, quiero hacerle tres preguntas. Una es, hablamos también con el señor Jaramillo, pero usted mencionó también los asesinatos que hubo en la época de la Unidad Popular. Y ahora la pregunta también es, usted habló de la necesidad de la demilitarización de los paramilitares. ¿Usted realmente tiene la confianza que no volverá a ocurrir lo que pasó hace 20, 30 años? ¿Y qué apoyo pueden tener de aquí para que esto no pase? Una segunda pregunta, sé que en las filas de las FARC también ha habido y hay bastante cantidad de mujeres. También en su delegación para las negociaciones incluyen muchas mujeres, porque creo que sin la participación de las mujeres de todas las partes, sea de las FARC, sea del gobierno, sea de la sociedad civil, una paz sostenible no va a poder haber. Y el último, hay 6 millones de personas desplazadas en Colombia por el conflicto. ¿Qué importancia dan ustedes a que esta gente pueda volver y realmente recobrar sus tierras? Gracias.
la Unión Patriótica, se nos preguntan cuáles son los riesgos que pueden resultar del proceso de paz. Pues realmente confiamos en la palabra empeñada por el gobierno colombiano. Actualmente estamos discutiendo el punto fin del conflicto y en él hay una temática referida a las garantías de seguridad, un tema que abarca la discusión en torno al esclarecimiento y desmonte del fenómeno del paramilitarismo. Estamos trazando las primeras líneas de entendimiento para tratar de abordar esta problemática y sobre todo pidiéndole al gobierno colombiano tomar medidas drásticas para poner fin a este fenómeno. Nosotros somos claros que con guerra sucia será imposible el afianzamiento de la paz en Colombia. ¿Cómo se va a garantizar el respeto a los derechos de las víctimas? Afortunadamente, esto está contenido en la Jurisdicción Especial para la Paz, que hemos convenido recientemente las partes en la mesa de conversaciones de La Habana. Allí se habla de la necesaria reparación a las víctimas. Las partes contendientes aspiramos a trabajar en las zonas de desarrollo y convivencia, hombro a hombro, combatientes de las Fuerzas Armadas, excombatientes guerrilleros y la comunidad, para sacar adelante proyectos económicos conjuntamente. Todos los intervinientes en el conflicto interno colombiano, los empresarios, los militares, los guerrilleros, los dirigentes políticos determinantes de acciones que causaron daño a la población. Creemos nosotros que podemos encontrarnos en estos territorios de paz para trabajar en favor de las comunidades. La señora Bilbao pregunta sobre los problemas y dificultades que encontramos para iniciar estas conversaciones. Creo que el problema mayor fue la falta de confianza. Afortunadamente hemos avanzado en generar hechos que generen confianza a las partes. Pienso que uno de estos, y muy sobresaliente, es la decisión del gobierno de enviar a La Habana a intercambiar con los comandantes guerrilleros a generales del servicio activo, generales del ejército, de la Fuerza Aérea, generales de la policía y almirantes de la Armada. Pues hemos podido en este intercambio conocernos mejor y pensamos que las dos fuerzas contendientes tenemos mucho que aportar para la paz de Colombia. Hemos avanzado entonces en la generación de confianza y creo que esto tiene una incidencia muy grande en el proceso de paz, en la finalización, en la firma de un acuerdo de paz definitivo. Pues hay una pregunta que con relación a la sustitución de los cultivos de hoja de coca, que es un problema derivado de la problemática social y económica y que ha empujado en Colombia a muchos campesinos al cultivo de la hoja de coca. Ya hemos convenido con el gobierno
planes de sustitución de cultivos de coca, en la que fundamentalmente se debe consultar a las comunidades campesinas. A estas comunidades, las comunidades campesinas van a pactar con el gobierno de Colombia, van a pactar los planes alternativos de desarrollo económico a fin de que de manera gradual se pueda presentar una dejación de estos cultivos